Dios todo lo sabe de ti, hermano. Dios sabe que tú has llorado de noches también, varones. Dios sabe que hemos llorado. Y Dios sabe que mujeres han llorado. Dios sabe que los hijos han llorado. Y Dios sabe todo lo que has tenido que aguantar para mantener una relación, o para mantener una bendición, o para mantener un trabajo, o para mantener a una familia unida. Y sabe Dios que todo lo que has sufrido, y sabe lo que estás sufriendo. Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros. En esta alabanza que acabamos de cantar, reconocemos que Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros, hasta nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos. Y también conoce la necesidad de cada quien, aún esas necesidades que no puedes compartir con nadie, porque comprometerías a mucha gente y se generaría un problema mayor del que se está viviendo. A Dios no le podemos ocultar nada, pues Él lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una realidad. Si creemos que Dios es omnisciente y es omnipotente, entonces creemos que Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros. Repito, al único que nos conoce es Dios. Él conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos y situaciones que algunos estén viviendo y no se las han dicho a nadie ni platicado con nadie, pero son situaciones que le están causando aflicción, dolor, tristeza, angustia, sufrimiento, vergüenza, y lo han guardado. Pero eso quiere Dios cambiarlo en gran bendición y en victoria. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana, antes de continuar con este tema, quiero pedirte que me unjas con tu Espíritu Santo y me respaldes con tu poder, para que mientras yo predico tu palabra, tu Espíritu Santo haga lo que necesita cada persona, cada hijo tuyo, cada hija tuya. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los que están aquí y que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el alabarte y adorarte, y el tener temor de Dios en su corazón, para que hagamos tu voluntad o corrijamos aquello en lo que estamos mal. Yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo descienda hoy, y que tu Espíritu Santo ayude a cada uno de tus hijos y de tus hijas, y aún a mí, a pedir como conviene, con gemidos indecibles si es necesario. Te lo suplicamos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en la traducción Palabra de Dios para Todos, en el Salmo 147, versículo 5: nuestro Señor es grandioso y grande es su poder. Su conocimiento no tiene límites. A Él no lo podemos limitar, ni está limitado. Él lo sabe todo. En este caso, de acuerdo al tema, lo sabe todo de cada uno de los que estamos aquí y de los que van a escuchar este mensaje. Él nos conoce a cada uno de nosotros, y nos conoce a cada uno por nuestro nombre, y sabe el significado de nuestro nombre, como se lo dijo a Moisés. Y Dios nos quiere ayudar como se lo dijo a Moisés. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12: y dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Dios conocía muy bien a Moisés, pues vio cuando la hija de Faraón lo sacó de las aguas y le puso por nombre precisamente Moisés, que significa sacado de las aguas. Y en otras palabras le dijo: cuando te sacaron de las aguas, yo estaba ahí, por ello te pusieron el nombre de Moisés. Y se lo dijo como nos lo está diciendo hoy por medio de este mensaje a cada uno de nosotros. Y digo que lo conocía muy bien, porque también le dijo: has hallado gracia delante de mí. Y esto quiere decir
que Dios sabía que Moisés era humilde. Y Dios sabe si tú eres humilde o no eres humilde. Y Dios sabe si tú eres obediente o no eres obediente. Dios sabe si eres leal o no eres leal. Si eres honesto o no eres honesto. Dios sabía que Moisés era humilde de corazón, porque está escrito en la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 17, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así como Dios sabía que a Moisés lo sacaron de las aguas y sabía que Moisés era humilde, así hoy Dios, por medio de su palabra, nos dice que nos conoce muy bien y sabe lo que cada quien ha vivido desde que nacimos y lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo hoy en día. Es más, conoce todos nuestros pensamientos y todo lo que hablamos, lo bueno y lo malo de cada quien. Dice el Salmo 139, versos del 2 al 4: tú has conocido mi nombre. Tú has conocido mi sentarme, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Dice el rey David en este salmo, en otras palabras, que Dios lo sabía todo de él. Y es por ello que ustedes y yo debemos de entender que Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros. Nos conoce muy bien, sabe todo de cómo estamos viviendo y lo que pensamos, y sabe lo que hablamos, lo bueno y lo malo. Y es por ello que debemos de cuidar lo que pensamos y hablamos, porque a lo mejor es por ello que a algunos le está yendo mal o no han recibido lo que necesitan, porque está escrito que Dios da a cada uno de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo también a lo que habla. Dice Dios en el libro del profeta Jeremías, en la Biblia traducción del lenguaje actual. Hago un paréntesis aquí que me viene a la mente ahorita decirles: Dios conoce tus palabras, por si no sabías que lo que hablas te puede traer bendición o te puede traer maldición. Cuando andas hablando mal de tu suegra, ya estás frito. Andas hablando mal de tu suegro, ya estás frito. Andas hablando mal de tu hermano en Cristo, estás frito. Andas hablando mal de tu vecino, estamos fritos. Porque eso lo estamos sembrando y lo vamos a cosechar. Por si no lo sabía, así lo dice Dios y es verdad. Debemos de cuidar de lo que pensamos y hablamos. Repito, porque a lo mejor por ello es que a algunos les esté yendo mal o no han recibido lo que necesitan, porque está escrito que Dios da a cada uno de acuerdo a sus pensamientos o a lo que habla. Dice Dios en el libro del profeta Jeremías, en la Biblia traducción del lenguaje actual, en el verso 17: solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Sabe Dios lo que piensan, y digo yo, y también lo que hablamos, como lo dijo en el Salmo el rey David. Sabe bien lo que pensamos y lo que hablamos. Y de acuerdo a lo que hablemos o pensemos, es como Dios nos va a dar. Lo voy a repetir el verso: solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Por si alguien dice que Dios no castiga, Dios castiga porque es nuestro Padre. Y si tú no lo obedeces, Él que tiene que tomar medidas disciplinarias para que entiendas que la obediencia a Él es lo que te va a sacar de problemas y es lo que te va a llevar al éxito y es lo que te va a librar de irte al infierno. Dios al que ama, corrige y disciplina, así como el papá lo hace con su propio hijo hoy en día. Dios sabe todo de mí, hermanos, y de cada uno de nosotros. Yo estaba revisando este tema y me dio más temor de Dios
Porque me acordé, dije, ay, a lo mejor fallé aquí. Ay, Señor, tuve esta falla acá. A lo mejor fallé en esto. Y me dio temor de Dios. Y le dije, Dios, tengo temor de ti. Porque tú me demandas santidad, tú me demandas corregir detallitos. Y a lo mejor yo fallé aquí. Y me dio temor. Pero me dio temor no solo por mí, sino también por cualquier miembro de mi familia que no está actuando bien. Pero también me dio temor por ustedes, de que algunos a lo mejor no están actuando correctamente. Dios sabe todo de mí y de cada uno de nosotros. Sabe si estamos pensando en lo bueno o en lo malo de alguien. Y como está escrito que de acuerdo a lo que pensamos así actuamos, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Dios sabe todo de cada quien y sabe del por qué nos está yendo mal o por qué nos está yendo bien o del por qué no hemos recibido lo que necesitamos. A lo mejor es porque estamos pensando mal de alguien o porque hemos hablado mal de alguien o porque hemos dicho mentiras. Por ahí alguien dice mentiritas blancas. A mí que me diga si la Biblia dice que habla de que te podemos decir mentiritas blancas. Dice el Salmo 34, versos 12 y 13 en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Si quieres gozar de la vida, véanlo bien, si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Porque Dios sabe todo de mí. Es más, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios sabe las necesidades de cada quien, que cada quien tenemos. Aún desde antes que se lo pidamos, Dios lo sabe. Dice Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 1. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Repito, porque Dios sabe todo de mí y de ustedes. Es más, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios sabe las necesidades que cada quien tenemos y aún desde antes de que se lo pidamos, Dios ya sabe cuáles son tus necesidades. Sin embargo, se las tenemos que pedir. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe todo de cada uno de nosotros, sabe cuáles son las necesidades por las cuales hemos estado orando y aún por las que no hemos orado. Dios sabe todo de mí, de ti y de cada uno. Dios sabe cómo sufres cuando no tienes para darle a tus hijas lo que ellas necesitan. A lo mejor tú eres el responsable, papá, y Dios sabe cómo te has sentido cuando dices, híjole, ¿cómo le hago para pagar la colegiatura de mi hija? O para darle para comprarse sus zapatos, o para darle para que se compre los cuadernos. Y Dios sabe que tú has tenido esa necesidad y has sufrido, te has afligido por ello. Dios sabe quién te está atacando. Dios sabe quién te quiere dañar. Es más, Dios sabe que en algunas ocasiones no estamos orando y pidiendo lo que realmente necesitamos. Le pedimos cosas y Dios sabe que estamos pidiendo algo que no nos conviene.
Por eso es que la Biblia dice que hasta nos ayuda Dios con su Espíritu Santo a orar y a pedir a Dios lo que realmente nos conviene. ¿Y saben cómo lo hace? Nos hace pedir las cosas con llanto, con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces no he mirado llorar aquí a papá? ¿Cuántas veces no he visto llorar a mamá allá en la oficina de consejería? ¿Cuántas veces no he visto a niños y a jovencitos llorar porque miran que papá y mamá tienen problemas? Y esos niños y esas personas que han estado en consejería, cuando los veo llorar en la oficina o aún aquí, me doy cuenta que el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo te está ayudando a pedir con gemidos indecibles. Como seguramente hoy le vamos a pedir con gemidos indecibles por tu mamá, para que Dios la levante y la sane, por tu papá, para que Dios lo fortalezca, porque Dios te ayuda a resolver ese problema que tanto te ha causado problemas. Seguramente que Dios nos va a ayudar hoy a pedirle como conviene, con gemidos indecibles. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8, versos del 26 al 27. Se los voy a leer en la Biblia, traducción de Dios habla hoy. También se los ponen en la pantalla, creo. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Verso 27 dice: y Dios, que examina los corazones, sabe, hermanos, ahí dice, sabe muy bien Dios cómo está tu corazón, de ti, hermana, de ti, hermano, de ti, joven. Repito el verso 27: y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo, por ustedes y por mí. Dios sabe todo de ti, de mí y de ti y de cada uno de nosotros, y nos ayuda con su Espíritu Santo a pedir lo que realmente necesitamos con gemidos indecibles. ¿Saben? He mirado a varones aquí gemir. Los he mirado clamar a Dios llorando como si estuvieran bramando, porque tienen un problema, una necesidad, y quieren que esa necesidad no se les vaya, y se les está yendo y se les va, y por más que hacen todo lo posible porque esa necesidad no se vaya, se va. Y he visto hombres y mujeres llorar como si estuvieran bramando. Y por eso me acuerdo de lo que dice la palabra del Señor en uno de los salmos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. He visto y he estado aquí atendiéndoles, y he mirado a muchos de ustedes y a otros que han venido llorar como si estuvieran bramando: Dios, no, que no me deje, que no se vaya. He visto a hombres y mujeres llorar cuando están alabando y adorando al Señor, porque traen algo que les está lastimando, algo que se está yendo y no quieren que se vaya. Y es cuando miro, cuando estamos clamando y bramando como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, creo que el Espíritu Santo nos está ayudando a pedir como conviene. He pedido que el Espíritu Santo nos ayude llorando. Yo creo que por eso el Señor me está tocando. No estoy fingiendo, hermanos. Yo no quiero que me salgan lágrimas, pero si le pedí a Dios que su Espíritu Santo se manifieste hoy y le ayude a usted y a mí a orar hoy
como conviene con gemidos indecibles, lo hagamos. Y sé que cuando le pedimos algo al Señor, Él lo hace. Máximo cuando le estás pidiendo, envía tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdame a mí y a cada uno de los que vamos a recibir este tema y a los que van a escuchar el tema por YouTube, a gemir, a pedir como conviene con gemidos indecibles. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, sabía de los peligros a los que se iban a enfrentar sus discípulos e iban a estar en peligro de que los mataran, de que los aborrecieran. Y hoy en día también algunos, por predicar o para habernos convertido a Cristo, algunas personas o familiares nos han aborrecido, gracias, o han rechazado, han sido maltratados. Algunos, por predicar el Evangelio, han sido aborrecidos o aborrecidas y maltratados. De algunas personas o de algunos familiares han recibido ese maltrato y ese rechazo. Y Dios sabe que algunos o algunas hasta han sido amenazados de muerte. Y Dios sabe que algunos o algunas han sido amenazados que los van a dejar o las van a dejar. A lo mejor algunos los han amenazado de que los van a correr de la casa donde viven o del trabajo. Algunos a lo mejor los están calumniando y Dios lo sabe todo eso. Por eso entre el pueblo de Israel no debemos de actuar mal unos contra otros, porque ya tenemos suficiente con lo que el mundo nos hace y cómo nos ataca. Ya tenemos suficiente de que el diablo ataca de una forma u otra para querer destruir tu familia, para que entre nosotros como iglesia no hagamos eso. Todo eso lo sabe Dios. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Está con signo de interrogación. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estos versos nos hablan de que Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros. Y para que nos sea más fácil entenderlo y creerlo, me gusta cómo lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente. El verso 29 dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y el verso 30 y 31, pero lo voy a leer en la Biblia Traducción del Lenguaje Actual, dice: Dios sabe, subraye, Dios sabe hasta cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza. Verso 31. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Dios sabe todo de cada uno de ustedes. Dios sabe lo que yo estoy viviendo. Dios sabe los ataques que estoy recibiendo, ataques espirituales de seres invisibles, pero también de seres visibles. Y a lo mejor hasta de quienes no deberíamos de recibirlos. Dios sabe lo que tú estás viviendo y lo que estás pasando y quién te está atacando y qué es lo que te quiere hacer. Perdón. En otras palabras, dijo Jesús, de acuerdo a lo que acabamos de leer:
y de acuerdo al contexto les dijo: Dios sabe todo de cada quien, no tengan miedo, al único que deben de temer es a Dios para que vivan de acuerdo a su voluntad. O sea, no debemos de temer nada. Quien te esté atacando y te esté haciendo y te esté queriendo fastidiar la vida, tú no tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo bueno y recto delante de Dios. Bendecir a los que te maldicen, orar por los que te maltratan, orar por los que te están buscando tu mal y pedir: Dios, ten misericordia de quien se ha levantado contra mí, y bendícelo. Y obra con tu Espíritu Santo para que se arrepienta y se corrija y no continúe atacándote. Tienes que orar y vas a ver que Dios lo va a hacer. Máximo que hoy creo que el Espíritu Santo está aquí y nos está ayudando y nos va a ayudar a orar como conviene, con gemidos indecibles. Dios lo sabe todo de mí, de ti y de cada uno de los que estamos aquí y de los que escuchan este mensaje. Estando nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y antes de su muerte y resurrección, muchos creyeron en Él, y a todos los conocía tal y como era cada uno de ellos. Y es por ello que dice la palabra de Dios que no confiaba en ellos. Eso quiere decir que la fe de esos hombres que según lo seguían o que según habían creído en Él, su fe no era genuina. Como también Dios sabe que a veces nosotros decimos creer y actuamos contrarios a lo que Él nos dice, pues es una fe falsa. Dios lo conoce todo de ti, de mí. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versos del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hoy en día Dios no tiene necesidad de que estemos diciendo: Señor, tú ya conoces a fulano, ¿sabes lo que está haciendo? Dios sabe lo que está haciendo esa persona en contra tuya. Dios sabe lo que tú estás hablando, Dios sabe lo que tú estás planeando, Dios sabe cómo estás actuando tú hoy en día y contra quién. Él sabía lo que había en el hombre. Él no tenía necesidad de que le dijeran cómo éramos nosotros, cómo era cada hombre. Y hoy en día tampoco. Dios no tiene necesidad que le digan: mira, fulano es así y así, mira mi hijo que anda de rebelde, anda de grosero. Dios lo sabe cómo es tu hijo te ha intimidado, tu hijo te ha espantado, tu hijo ha generado un miedo en ti hacia él porque se ha puesto violento y agresivo, y Dios lo sabe. Y Dios sabe que se ha puesto agresiva tu hija contra ti y hasta miedo le has tenido. Y no le vas a andar diciendo al mundo entero: es que mi hija me agredió, es que mi hija se puso brava. Porque a veces da pena, o por amor no lo dices, porque la Biblia dice que el amor cubre. Pero Dios sabe todo eso. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús no confiaba en ellos, porque en aquellos que lo seguían, porque la fe de esos hombres no era genuina. Él sabía todo de cada hombre, y Dios sabe todo lo que estás viviendo y lo que estás sufriendo y lo que estás pasando hoy en día. He mirado a mujeres casadas llorar y las conozco y se me quiebra el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los esposos que hicieron un pacto delante de Dios se han atrevido a romper su pacto o a no cumplir con lo que ellos prometieron? Y se quiebra el corazón.
porque algunos de ustedes también han mirado a sus hijos cómo han sido maltratados y a sus hijas cómo han sido maltratadas por aquella persona con la cual se fueron, y no lo podemos andar divulgando. Pero Dios lo sabe todo eso. No necesitamos decirle qué está haciendo el papá del esposo de fulana. No es necesario que le digamos qué está haciendo tu esposo contigo, contra ti. No necesidad. Dios lo sabe todo. Por eso Dios te está hablando a ti, porque si tú eres el que está afligiendo a otros, hoy te arrepientas y te corrijas antes de que Dios descargue su mano sobre ti. ¿Qué tal estaba la mano de nuestro hermano que ya falleció, nuestro hermano, ¿cómo se llama? Antonio. ¿Tu papá cómo se llamaba, Toño? Rubén. ¿Cómo estaban sus manos? Grandotas, ¿ah? ¿Y qué tal cuando daba un manazo? Obedecías. Ahora imagínese la mano del papá Dios. Cuando Dios te está hablando y te está diciendo algo, es para que tú, si eres hijo de Dios y perteneces al cuerpo de Cristo, fuiste llamado a vivir en santidad, te tienes que corregir y no estar fastidiándole, haciendo sufrir a los que te rodean. Porque Dios todo lo sabe de cada hombre, de cada mujer, de cada nieto, cada nieta, cada hijo, cada hija, cómo se están portando. Así es, Dios sabe todo de cada quien. Sabe lo que estamos viviendo cada quien, sabe lo que necesitamos, sabe lo que estamos sufriendo cada quien, y es algo que no lo sabe nadie. Pero también sabe quiénes están en peligro de enfermarse o de caer en pecado. También sabe que algunos están fingiendo que son honestos y no lo son. Dios sabe que algunos fingen ser fieles o leales y no lo son. Dios sabe que algunos fingen estar contigo y no están contigo. Están planeando algo contra ti. Dios sabe todo. También puede haber quienes estén fingiendo que creen o que tienen fe, y Dios lo sabe todo de mí, de ti y de todos. Hay muchísimas citas en donde nos habla Dios acerca de su omnisciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sabe. Y nos habla también de su omnipresencia. Está en todas partes. Ahí donde tú estás, en esos cuartitos donde dices nadie me oye nada, te voy a platicar, manta. Fíjate que fulana, pero me cayó regorda, pero vas a ver, ahí está el Señor. A Dios no le podemos ocultar nada, porque Él todo lo sabe de cada uno. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo el día que echaron a Moisés en el agua y lo sacaron del agua, y por eso le pusieron Moisés, que quiere decir sacado del agua. Así como Dios estuvo en ese momento y sabe todo, sabía todo de Moisés, sabe todo de ti y de mí. Lo que hablamos, lo que hacemos, cómo actuamos y qué planeamos y contra quién. Dios todo lo sabe. En otra ocasión Jesús quiso ir a Galilea y le dijo al que fue uno de sus discípulos llamado Felipe: ven y sígueme. Y a la vez invitó a un hombre llamado Natanael, el cual tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo y fue uno de los 12 discípulos de Cristo, llamado también Bartolomé. Cuando este hombre se acercó a Jesús, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea que no fue necesario decirle más. Con el solo hecho de decirle: yo sé que tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En otras palabras le dijo: tú de verdad amas a Dios.
Eso fue suficiente para que este hombre reconociera a Jesús como el Mesías y como su Señor y Salvador personal, porque realmente Natanael amaba a Dios, estaba bajo el árbol, y estar bajo el árbol significa que estaba en comunión con el Todopoderoso, que estaba en una relación íntima con Dios. Y por eso es que cuando Jesús le dijo: tú eres un hombre en el cual no hay engaño, el cual tú eres un hombre que amas a Dios. Y como Natanael lo amaba y era real lo que Jesús había dicho, Natanael se convirtió a Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos del 47 al 49, que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí él lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel y como su Señor y Salvador. Y él fue uno de sus discípulos, Natanael, llamado también Bartolomé. Dios todo lo sabe de mí, de ti y de todos y todas. Esto debería de ser suficiente como para que los que dudan en hacer la voluntad de Dios, como el casarse, los que están viviendo en unión libre, se casen. Los que no están bautizados se bauticen. Los que están haciendo algo que a Dios no agrada, se arrepientan. El saber que Dios sabe todo de ti y de mí te debe de llevar a casarte si estás viviendo en unión libre, a bautizarte si ya estás en tiempo y no hay nada que te lo impida, a bautizarse. O aquellos que están haciendo algo que a Dios no le agrada, que se arrepientan, porque Dios todo lo sabe de cada quien. Dios todo lo sabe de mí, de ti, de todos y todas. Y en otra ocasión Jesús se dirigía a Galilea y se vio en la necesidad de pasar por Samaria, y se detuvo en un pozo y tuvo sed, por lo cual le pidió agua a una mujer que fue a sacar agua a ese pozo, que era el pozo de Jacob. Quisiera platicarles toda la historia, pero me llevaría mucho tiempo nomás platicando la historia del encuentro de la samaritana y Jesús en el pozo de Jacob. Bueno, cuando esta mujer llegó al pozo, se entabló una plática con Jesús, por medio de la cual Jesús le dijo que ella ya había tenido 5 maridos. Jesús lo sabe todo. Hay quien no sabe que que a lo mejor algunas de aquí han tenido 5 maridos. A lo mejor nadie sabe que algunos de aquí han tenido 5 mujeres o más, pero Dios sí lo sabe, ¿o no? Por medio en esa plática Jesús le dijo a esta mujer, le dijo que ya había tenido 5 maridos, de los cuales seguramente se había divorciado, digo yo, y con el que vivía en ese entonces esa mujer no estaba casada, y Jesús se lo dijo. Jesús le dijo, nuevamente se lo repito, que ella ya había tenido 5 maridos, de los cuales seguramente se había divorciado, digo yo, o se habían muerto, no lo sé, y con el que vivía no estaba casada. Esto fue suficiente para que la mujer se los fuera a contar a todos los de Samaria, y muchos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fue corriendo a decirle a todos los de Samaria. Tuvo un encuentro con el que yo creo que es el Mesías, el Salvador del mundo, porque me dijo todo lo que yo había hecho. Me dijo cuántos maridos he tenido, y también me dijo que el que tengo hoy no es mi marido, estoy en fornicación. Este mismo verso, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice: mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús por la mujer que les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en mi vida. Hermanos, esto me recuerda que cuando me convertí al Señor Jesucristo, yo empecé a dar testimonio de cómo fui, de todo lo que hice mal, y les dije: pero me arrepentí y recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, y ahora mi vida ha cambiado, ahora soy diferente. Y sé que el dar ese testimonio por aquí, por allá, desde que me convertí a Cristo, pues hoy en día me doy cuenta que ha sido bendición, porque hoy me encuentro a personas que dicen: yo te escuché, yo escuché tu testimonio, yo te escuché ahí en la panadería, yo te escuché ahí en la tortillería, yo te escuché en el restaurancito de ahí de lechería, yo te escuché. Alguien por ahí me escuchó un día que compartí eso ahí frente a una fondita que está ahí en lechería, y lo escuchó, y meses después me fue a buscar a la casa para decirme: hace tiempo te escuché predicar la palabra, te escuché dar tu testimonio en esa fonda, y tú no me viste, y yo a partir de ese día fui a una iglesia y me convertí a Cristo, y hoy estoy sirviendo al Señor Jesús. Ahora me congrego en una iglesia de Cuautitlán Izcalli, y nos llevó una bendición en esa ocasión. Hermanos, esta mujer fue a decirle a los de Samaria que Jesús lo sabía todo de ella, y por ir a darles ese testimonio, mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús. En otras palabras, la mujer fue a decir: Él sabe todo de mi vida. Y hoy podemos decir ustedes y yo, si es que creemos en que Dios sabe todo de mí y de ti y de todo, podemos decir: Dios sabe todo de mí. ¿Usted puede decirlo? ¿Dios sabrá todo de ti? Dios lo sabe todo. Lo bueno y lo malo que estamos haciendo. En el último libro de la Biblia, yo les recomiendo leer el capítulo 2 y el capítulo 3. En el último libro de la Biblia, Dios envió un mensaje a 7 iglesias del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, en donde les dice a los congregantes de esa iglesia que Él sabe todo de cada uno de los que de cada una de las iglesias, y obviamente de cada uno de los que se congregaban ahí, tanto lo bueno como lo malo. Y les dice: lo bueno reténgalo, y lo malo que hay en estas congregaciones, y lo malo que estén haciendo en estas congregaciones, arrepiéntanse de ello. Dios todo lo sabe de cada quien. Y hoy, en conclusión, repito: Dios lo sabe todo de mí y de ti y de todos. Yo quisiera ver si me pueden apoyar los de la alabanza. Si está por ahí alguien de la alabanza que me apoye con el canto, y si no, alguien que me ayude a avisarle a Damaris y a David, no sé, por favor. Creo que se me pasó decirles que esperaba que estuvieran al final. Dios lo sabe todo de mí y de ti y de todos. Y mientras cantamos esa alabanza,
que no es otra cosa que una oración cantada. O mientras llegan nuestros hermanos de alabanza, ¿qué le parece si cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos un momento. Pídale a Dios que le ayude a pedir como conviene, con gemidos indecibles, si es necesario. Pero no se me vaya a dormir. Vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te ayude. Cierra tus ojos y empieza a pedirle. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy hemos podido revisar algunos versos de tu palabra en donde tú nos muestras claramente que tú lo sabes todo de mí y de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, las necesidades que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy están aquí. Y queremos pedirte que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo